ahora. Vamos al Ministerio de Hacienda, está hablando el próximo ministro Mario Marcel, segunda reunión bilateral con el ministro que está hasta ahora en la cartera, Rodrigo Cerda. Escuchemos al próximo ministro Mario Marcel. Del nuevo equipo de gobierno. Ministro, ¿ha cambiado algo de aquí hasta hace un mes atrás, entendiendo también la reunión que hubo hace poco en la Moneda Chica, liderando más bien agenda económica con todos los ministros? Ahora también este traspaso de información faltante, podríamos decir. ¿Se cambia algo respecto a las prioridades del primer año, quizá objetivos de recaudación, por ejemplo? Yo diría que quizás lo más interesante, especialmente mirando los últimos datos, es que la economía está evolucionando de una manera bastante próxima a lo que se esperaba. Hoy día mismo, ¿cierto?, tuvimos la cifra de IMASEC. El IMASEC de enero lo que muestra es una actividad que en términos de velocidad se desacelera en el margen, pero donde además hay una cierta recomposición, donde sectores que estaban muy acelerados, como era el sector de comercio, ha ido desacelerando, también reflejando probablemente el hecho de que el consumo se va desacelerando, y al mismo tiempo el sector de servicios sigue con un crecimiento muy dinámico, que significa también que va recuperando terreno respecto de lo que ese sector perdió en el curso de la pandemia. Así que yo diría que es una evolución que es bastante consistente, con una economía que se va normalizando, que tiene que ir reduciendo las presiones inflacionarias, que tiene que ir bajando un poco la temperatura después de un periodo de recalentamiento, y lo está haciendo de una manera que no va a provocar perjuicio, por así decirlo, a la población. O sea, los objetivos se mantienen. Los objetivos se mantienen, o sea, el principal cambio no lo medimos en el curso de un mes, sino que de varios meses, que es en el fondo de un momento de mayor incertidumbre sobre la recuperación económica, a una en que constatamos que esa recuperación ha ocurrido, que quizás ha ido un poco más lejos de lo deseable dado las presiones inflacionarias, y que tiene que ir normalizándose durante los próximos meses. Ministro, Mario, la desaceleración preocupa, pensando en el IMASEC de hoy día, también que el empleo también mostró un freno en la creación en el último trimestre? A ver, en primer lugar, en términos de aceleración o desaceleración, hay que tomar en cuenta de que el menos 1% de variación del IMASEC total se explica en buena medida por la caída de actividad en la minería, que aparentemente corresponde a actividades de mantenimiento que se habían ido postergando durante el año y medio anterior, dado que el precio del cobre estaba tan alto. De manera que si uno lo mira a nivel de IMASEC no minero, esa desaceleración es menor, es la mitad, es 0,5%, ¿no? Y eso es bastante consistente con la trayectoria que uno esperaría en una economía que va reduciendo, ¿cierto?, su sobrecalentamiento con el que terminó el año anterior. Ministro, ¿qué se está haciendo en materia de inversión? Se ha hablado de que ha tenido reuniones telemáticas con organismos, con bancos, etcétera, para quizás quitar la incertidumbre respecto a posibles dudas que pudiesen tener ante la conformación del nuevo gobierno, si eso es cierto, y qué se está haciendo en esa materia. A ver, yo diría lo que uno hace en estas conversaciones es transmitir lo que son los planes de gobierno, las definiciones que se van adoptando, y cómo va evolucionando el marco político, institucional, económico, ¿cierto?, cuando uno lo está siguiendo como lo hacemos nosotros en Chile, ¿no? Yo creo que en general las opiniones que se observan, que se escuchan, son opiniones relativamente favorables. Se entiende el proceso que está siguiendo el país. Hay muchas cosas que hoy día se plantean en Chile que son parte de la realidad de muchos países más avanzados que nosotros, que no son cosas que se vean como particularmente extremas, y por lo tanto creo que es ayudar un poco a mantenerse al día respecto a lo que está ocurriendo en el país y los planes que se van haciendo. Ministro, el contexto que está viviendo el mundo con lo que está pasando en Europa, ¿no teme que afecte precisamente la reactivación económica, sobre todo en los primeros días de su gestión? Es sin duda un riesgo. Hay un riesgo que tiene, yo diría, tres fuentes.
Una de ellas tiene que ver con los precios de los combustibles, dado el impacto que está teniendo esta crisis sobre los precios del petróleo, del gas. Hay otra dimensión que tiene que ver con el impacto sobre la actividad mundial. En este momento hay estimaciones de la OCDE, entiendo que el Fondo Monetario también está haciendo sus propias estimaciones, que indican que habría una leve desaceleración de crecimiento a nivel mundial, pero que de todas maneras a nosotros como una economía abierta nos tiene que importar. Y hay una tercera dimensión, que es la de los mercados financieros, que tiene que ver con el hecho de que la suspensión del acceso a SWIFT para Rusia es una medida que puede generar default de deudas de Rusia, privadas, públicas, etcétera. Depende eso, por supuesto, de cuánto tiempo esté desconectado de SWIFT, dónde tienen sus activos las instituciones públicas y privadas rusas, pero a nosotros nos tiene que importar porque Rusia es considerado un país emergente, nosotros también, y por lo tanto, cierto, normalmente cuando hay este tipo de situaciones en un país emergente grande, tiene alguna repercusión sobre los mercados. Entonces esa es otra dimensión a la cual tenemos que estar atentos. Ministro, pero en cuanto a sus proyecciones, ¿cambiaron? Porque el fin de semana el ministro actual Rodrigo Cerda dijo que iban a estar cercanos al 2,5 y no al promedio de 3,5 del crecimiento del PIB. ¿Sus proyecciones cambian de acuerdo a este contexto? Nosotros no tenemos todavía proyecciones propias, lo que tenemos como referentes son las proyecciones del Banco Central, las que ha hecho el sector privado y por supuesto las del gobierno. Nosotros tendemos a ser prudentes, hemos tendido a ser prudentes mirando este año. Es un año en el cual la economía tiene que tener ajustes importantes, ya ir normalizando mucho de lo que ocurrió, ya sea como efecto de la crisis o como respuesta a la crisis. Así que en realidad nosotros nuestras proyecciones las vamos a compartir, las vamos a elaborar y las vamos a compartir para el informe de finanzas públicas de abril, que es más o menos a fines de ese mes. Así que yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, porque claro, una cosa es que uno sea activo en esta etapa de preparación y otra cosa es que haga todo lo que hace un ministerio en su funcionamiento regular. Obviamente para eso hay que esperar al 11 de marzo. Ministro, respecto a lo que es la reunión en sí mismo, ¿qué información fue la que le compartió el actual gobierno? Y si lo deja más tranquilo, pensando en que en la reunión anterior hubo críticas por el costo del IFE laboral y también habían algunas dudas en su equipo respecto de estas holguras millonarias de 31 millones de dólares que proyectó el actual gobierno para los próximos 4 años. ¿Si puede entrar más en detalle respecto a eso? Sí, el tema nuestro respecto del IFE laboral fue pedir que no hubiera medidas sorpresivas que comprometieran recursos públicos. Y más allá de los comentarios que se hicieron, lo que hemos constatado es que ahora, una semana más tarde, no hemos tenido en este periodo esa sorpresa y en ese sentido estamos tranquilos. Ahora, respecto de las proyecciones fiscales y macroeconómicas, nosotros la información que hemos recibido la vamos a analizar, la vamos a evaluar, vamos por supuesto cuando tengamos todos los recursos a nuestra disposición haremos una actualización de las proyecciones y en ese momento podremos constatar cuán de acuerdo o no estamos en las estimaciones de holguras, ¿no? Por el momento simplemente es una información que es útil para nosotros, pero nosotros tenemos que ser capaces de emitir nuestro propio juicio. Y en principio lo encuentro muy optimista. Escuchábamos al ministro de Hacienda, próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su segunda bilateral con el ahora ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. No hubo raspacachas, como la anterior reunión en que se mostró bastante molesto por la extensión del IFE laboral y otras medidas del actual gobierno.